¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de la migración. Es algo muy importante en nuestro país. Todos sabemos cuántos connacionales tenemos allá. Pues no tenemos el número preciso, pero las divisas que nos vienen de Estados Unidos, que es la mayor cantidad de divisas que entra a este país, pues nos dan pues por lo menos un acercamiento a cuántos guatemaltecos han decidido abandonar su tierra para buscar una mejor vida, una vida económica estable, para buscar muchas cosas que hoy no encuentran en su país. Hoy vamos a platicar acerca de esto, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva muy, muy diferente. Hoy nuestro invitado es un abogado norteamericano de origen guatemalteco, el licenciado Oscar Ixchú, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Gracias por estar acá con nosotros para poder conversar acerca de este tema. Licenciado, platicamos fuera de cámara. Sus padres también migraron hacia los Estados Unidos, ¿no? Cuénteme Correcto. un poco de eso. Cuénteme cómo ha sido su vida por allá. Primero que nada, señor Valdizán, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos mis paisanos guatemaltecos. Soy Oscar Ixchú, abogado en Estados Unidos de padres guatemaltecos. Mis padres emigraron a Estados Unidos en el año 83. Yo allá nací, hice toda mi vida y hoy día tengo la bendición de tener esta licencia tan importante de ser abogado en los Estados Unidos. Y les cuento, ahora yo me he tomado la responsabilidad y me siento que tengo una obligación para ahora venir a Guatemala, informarte, ayudarte, porque todos los días veo cómo mis paisanos guatemaltecos y latinoamericanos, todos nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, cometen errores porque no saben los derechos constitucionales que tienen en Estados Unidos. Derechos limitados, pero sí los tienen. Entonces, a su pregunta, señor Valdizán, me ha costado mucho esta carrera, mucho sacrificio, pero mucha disciplina. Pero mi papá me dijo siempre cuando yo era pequeño, usted va a tener la determinación y la disciplina chapina, y por eso aquí estoy con usted hoy día. Pues qué bien, qué gusto tenerlo por acá. Bueno, todos sabemos lo que está pasando, la gran cantidad de migrantes que hoy hay en la frontera. Se calculaba hace algún tiempo que alrededor de 500 guatemaltecos tomaban pues diariamente la decisión de irse. Algunos lograban llegar, otros pues por distintas razones no. Todos sabemos el peligro y la situación. Pero una vez llegando a esa frontera, una vez poniendo el pie en los Estados Unidos, ¿realmente qué derechos le asisten a una persona que en teoría está violando la ley allá? Bueno, ese es un grave problema porque lamentablemente, un ejemplo, los niños no acompañados. Claro. Muchos padres piensan que cuando llevan a los niños no acompañados en la frontera tienen derechos constitucionales automáticos, o piensan que solamente por ser niños no acompañados en la frontera que ellos tienen automáticamente una legalización. No es así. Un niño no acompañado es clasificado por la UAC, Unaccompanied Alien Children. Pero para un niño no acompañado tener beneficio legal no quiere decir que solamente tiene que llegar a la frontera. Por ejemplo, soy niño no acompañado, muy buenas tardes, por favor. El gobierno estadounidense no va a decir pase adelante. No, pues. El gobierno estadounidense va a tomar las circunstancias del niño no acompañado y les va a hacer una serie de preguntas al niño no acompañado. Ahora, ¿es posible que un niño no acompañado tendría un beneficio migratorio si el niño puede probar a la migración que ha sido abusado, torturado, que los padres le han pegado de una forma continua, sustancial? Entonces ahí sí podría tener un beneficio migratorio si es que el juez allá en Estados Unidos ve que es en el mejor interés del niño quedarse en los Estados Unidos y no regresar a su país de origen. Solamente así, pero como le acaba de decir señor Valdizán, el niño no acompañado tiene que probar todo esto. Aquí está el problema. El niño no acompañado no tiene el derecho de un abogado. Lo puede tener si es que lo puede pagar. Claro. Entonces,
El niño no acompañado, imagínense, un niño de 6 años va a la corte, corte federal, con un juez que no entiende el idioma, no conoce las leyes complejas. Entonces yo no entiendo cómo los padres piensan que el niño no acompañado tiene una ventaja legal. La verdad no es. Ahora le digo, el niño no acompañado tiene ciertos derechos allá en Estados Unidos. Esos son por la decisión Flores de 1997. Esta decisión dice que el niño no acompañado, que el gobierno estadounidense tiene la obligación de cuidar al niño, darle comida, darle de agua, darle entretenimiento y darle educación, mientras que lo procesan. Y si el niño no acompañado tiene familia en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de reunificar con los padres. ¿Qué le diría a muchas personas? Hay muchos guatemaltecos allá que piden a sus hijos. Correcto. Que encomiendan a sus hijos a un coyote, imagínense eso. Bueno, que piden a sus hijos con esa creencia, que una vez allá en la frontera es un niño y entonces eso les ayuda a ellos además a solventar su situación. Muchos no es que estén pidiendo a sus hijos, sino que eligen llevarse niños porque creen que de esa manera, aunque no estén relacionados de ninguna forma, llevan un niño y entonces automáticamente ellos se ven beneficiados. ¿Qué les diría usted a ellos? Que no es así. Para el niño no acompañado ser legalizado en los Estados Unidos, el niño no acompañado o cualquier persona que gusta entrar a los Estados Unidos necesita que tener un mecanismo legal que pueda entrar. Uno de esos mecanismos legales es el asilo político. Un ejemplo, pero lamentablemente yo veo todos los días cómo el asilo político ha sido ya abusado. Por ejemplo, para calificar con asilo político, una persona tiene que probar que tiene miedo de persecución en su país por su etnicidad, por su nacionalidad, por su raza, religión o si pertenece a una organización que el gobierno guatemalteco no pueda controlar. Claro. Muchos de nuestras gentes llega a la frontera y dice, mi esposo o mi esposa me pegó y por violencia doméstica ha entrado, piden asilo político, no tienen la evidencia sustancial para justificar asilo político y al final es negado. Entonces, para entrar a los Estados Unidos de manera legal, tiene que haber un mecanismo legal adecuado para poder calificar. ¿Qué hacen las personas que ya llevan allá mucho tiempo y que su situación es irregular? En este momento, ¿en qué situación se encuentra? Es una situación muy complicada, es una situación que todos los días sufren por el medio. Si el día de mañana o el día de hoy o la próxima semana va a venir la orden de deportación. Entonces viven en la oscuridad y es muy triste, es muy lamentable. Y el gobierno estadounidense tiene que ver de qué manera hace una reforma migratoria, como lo pidió, como dijo el presidente Biden, cosa que no ha cumplido mi presidente. La última reforma migratoria, si mal no estuvo, fue en tiempos de Reagan, en los años 80. Creo que se legalizó la situación de algo así como 11 millones de personas. Sí. ¿Se tiene una idea de más o menos de esa época para acá, de cuántos millones de personas podríamos estar hablando? Dicen que son aproximadamente 30 millones hoy día. 30 millones. Es muchísima gente. En mi opinión, tiene que haber una reforma migratoria, pero con mérito. Si la persona ha pagado sus impuestos, si ha sido un buen ciudadano, sea un ciudadano ejemplar. Claro. Pero tiene que haber una manera de legalizar a nuestros hermanos y hermanas, porque es un sistema quebrado en estos momentos en Estados Unidos. Los Dreamers es otro de los problemas grandes que existen allá. Hoy tenemos un atleta que está en una situación parecida y que pues es un gran atleta, nos ha demostrado que nos representa además increíblemente a nivel internacional, y él se encuentra allá, se educó allá, no habla español, o sea, lo habla pues, pero con mucho problema, digámoslo así. Pues es muy difícil que él se pueda volver a acoplar a una vida en nuestro país. Está hecho allá, ha recibido educación allá. ¿Qué pasa con personas así? Ahorita los Dreamers, los DACAs, solamente tienen estatus legal, entre comillas, temporal. Ellos no tienen una venida a una legalización, a una green card, que es una residencia permanente, ni mucho menos una venida para una ciudadanía. Entonces simplemente tienen el derecho de trabajar,
legal y solamente tienen el derecho de estar en Estados Unidos de forma legal. Es todo. Es un derecho muy limitado. Como le dije, señor Valdizán, lamentablemente mi sistema en mi país está quebrado. El sistema migratorio está muy quebrado en esos momentos. Cuando la situación viene de países, por ejemplo, Guatemala es un país de tránsito y han pasado muchísimos migrantes a diario, se intercepta a muchas personas que van hacia los Estados Unidos, algunos son regresados a sus países, pero bueno, da lástima porque hay casos como los cubanos, Sí. los venezolanos, los nicaragüenses más recientemente. ¿Esas personas tienen algún tipo de consideración aparte por la situación que hay en sus países o son tratados exactamente igual por la ley allá como si fuese de Guatemala, El Salvador o cualquier otro país? Usted acaba de mencionar, señor Valdizán, Venezuela, los venezolanos. Recientemente los Estados Unidos ha dicho que Venezuela entra al programa TPS, que es temporal, pero es otro sistema quebrado porque no hay una avenida a legalización. No, pues. Simplemente es un permiso que se queda en los Estados Unidos mientras se quedan. Entonces después crean TPS, vienen inmigrantes, que está justificado porque ahorita Venezuela está sufriendo un grave problema socioeconómico y en todo su país, cosa que no me voy a meter en eso ahorita, pero es un sistema quebrado porque ahora vienen los venezolanos y no hay una legalización ni no va a haber una legalización en los Estados Unidos. Entonces es un Pues están en la misma situación que los demás. Están en la misma posición que los de DACA. Por ejemplo, El Salvador tiene TPS, ¿verdad? Pero han tenido TPS desde ya más de 30. Ellos tenían TPS parece que antes que yo nací. Y hoy día los salvadoreños, si el día de mañana Estados Unidos decide quebrar TPS, entonces todos los salvadoreños ahora son de estatus ilegal. Ilegal. Ahora no pueden trabajar. Ahora tienen que, en teoría, ser deportados. Por eso le digo, el sistema está quebrado. Cuando vemos la situación que existe en la frontera, hemos visto imágenes acá, Sí. sobre todo en la parte de Texas, en donde pues están cruzando de todos modos caravanas por el río, muchos se arriesgan, están llegando, son tomados allá y algunos pues no son deportados inmediatamente, pero están siendo puestos en algún tipo de reserva o de lugar. ¿Cuál es el futuro de esas personas? Las personas que vienen en la caravana, si no tienen un mecanismo legal, entonces simplemente van a dar la vuelta, lamentablemente, de regreso a su país. Pero muchas de estas personas que vienen por la caravana han sido abusados físicamente o han sido víctimas de un crimen en su país de origen. Entonces, algunas personas de la caravana podrían posiblemente calificar para el estatus no inmigrante U de unión. Este estatus no inmigrante de U dice que si la persona ha sido abusado físicamente o mentalmente por un crimen clasificatorio, por ejemplo, acecho, traficante de prostitución, extorsión, etc. Y si están dispuestos, aquí está lo más importante, si están dispuestos a ayudar a las organizaciones de Estados Unidos a delatar con estas organizaciones criminales, entonces podrían calificar con la visa U. La visa U, siempre y cuando califican para este estatus no inmigrante y viven en Estados Unidos por 3 años, ahora ya tienen un camino a la ciudadanía estadounidense. Si no califican para la visa U, otro mecanismo legal podría ser la estatus T de Tomás. Esta dice que esta es específicamente para trata de personas, pero la T es temporal, no es como la U, que la U es permanente. Laboral. Hay muchos mecanismos legales que lamentablemente nuestros hermanos y hermanas no conocen. Actualmente, ¿usted ha tenido la oportunidad de ayudar a algunos de estos migrantes? Muchísimo, todos los días, y tengo ese gran placer. Y honestamente, señor Valdizán, por eso me hice abogado, para ayudar, para ayudar. Cuando yo era estudiante, mi tía vive en los Estados Unidos, ella tuvo una situación que ella contrató un abogado, algo civil, y el abogado no hizo nada por 5 años. Yo era estudiante, yo no, sin el poder del lápiz para poder ayudar. Pero ahora como abogado, yo vi cómo un abogado en Estados Unidos afectó la vida de mi tía. Eso me inspiró y me dio el fuego en el alma para seguir adelante. Y hoy día, con ese poder de lápiz, con esa licencia tan linda que tengo, ahora sí estoy buscando justicia para todos.
Cuando vemos esta situación, yo he sabido de personas que llegan y que sin embargo se aventuran, llegan y que muchos de ellos cruzan la frontera y es impresionante. Ya tienen trabajo, ya tienen lugar a donde ir. ¿Cómo funciona eso? Ahorita en estos momentos, ¿usted me está hablando de la gente que viene ilegal? Sí. Ok. Ahorita en estos momentos, después de la pandemia COVID, muchos estadounidenses no han querido trabajar porque el presidente no nos daba, porque yo nunca recibí ningún centavo. Claro. Pero le daba a los estadounidenses, es mi entendimiento, que El cheque. $400 semanales. Y hay algunos que hasta recibían $900 semanales. Entonces, eso hizo una inflación, creó una inflación económica y muchos trabajos que ahora no se pueden cumplir. Claro. Entonces, por eso, cuando una persona llega a los Estados Unidos, generalmente más alguien los contrata. Pero el problema es que si llegan, no pueden tener un permiso de trabajo, entonces están trabajando de forma ilegal. En cualquier momento pueden ser capturados, en cualquier momento pueden ser expulsados de Estados Unidos. En cualquier momento les puede venir la carta que dice la orden de deportación. Ahora, si usted recibe una orden de deportación, no quiere decir que automáticamente va a ser deportado. Usted tiene el derecho de una audiencia. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes más platicando acá con el licenciado Oscar Ischiu. Continuamos esta plática en Estado de la Nación con el abogado Oscar Ischiu, un abogado, yo le voy a decir guatemalteco, sé que él es norteamericano, pero pues bueno, de origen guatemalteco, pero con un perfecto dominio del español y todo esto como para poderse comunicar perfectamente con los migrantes allá. Cuénteme otra cosa. Y lo platicábamos hace un instante fuera de cámara. La gente cuando pide ayuda lo busca de manera adecuada a los abogados, tomando en cuenta que pues aquí abogado y notario va aparejado, va junto, pero allá en los Estados Unidos una cosa es la tarea del notario y otra la del abogado. ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido? La diferencia en Estados Unidos entre un abogado y un notario es sustancial, enorme. En Guatemala es mi entendimiento que un abogado es un notario y un notario es un abogado. Danos dos títulos. En Estados Unidos no es así para nada. Un notario simplemente en Estados Unidos solamente le da fe legal a un documento legal, es todo. Para ser notario simplemente tiene que ir a un curso de 2 semanas y usted no tiene jurisdicción en las cortes. O sea, usted no tiene el poder ni jurisdicción para estar en la corte y representar a alguien. Claro. Pero aquí va el problema. Cuando viene un inmigrante, como los inmigrantes de Latinoamérica están acostumbrados en su país, que un notario es un abogado, entonces una persona que dice, yo soy notario de inmigración, ellos piensan, oh, estoy con un abogado. Y no. Están con una persona que no tiene la educación, la preparación, ni los mecanismos legales técnicos para alegar por usted. En la corte. En la corte y en papel en los formularios. Cuando usted va a buscar un abogado en Estados Unidos, pídale el número de abogado de la persona. Búsquelo en el Google, vaya a su página web y si este abogado tiene reviews por Google. Claro. Si no sabe si esta persona es abogado o no, pregúntele, ¿cuándo fue la última vez que usted peleó en Corte Federal un caso? Si no le saben contestar, entonces yo diría, busque otro. ¿Cómo fue la vida en su casa y cómo conservaron las tradiciones? Yo tuve una niñez algo dura, sí, pero todos los días le agradezco a mi papá que me dio una niñez dura. Él tuvo, como todo inmigrante, principios humildes en Estados Unidos. Él fue un lavaplatos en el hospital hace 40 años.
Cuando yo tenía 6, 7 años, yo tenía que levantarme a las 8 de la mañana, tenía un calendario, una agenda que tenía que hacer. Me tenía que levantar, desayunar de 8 a 8 y media. Les cuento rápido. A las 8 y media, de 8 y media a 10 y media, tenía que leer una enciclopedia de Guatemala en español. En español. Eso se lo dejaba como tarea a su Como papá. tarea. Y le decía a mi niñera, si usted no lo hace hacer eso, la voy a despedir y voy a conseguir otra. Entonces la niñera era más estricta que mi propio padre. Entonces, de 8 y media a 10 y media tenía que leer esta enciclopedia de Guatemala. Por eso siento que las raíces, la cultura guatemalteca se me pegó, ¿verdad? Claro. Después era tiempo de un recreo de media hora. Después me daba, ¿cómo se dice? Disculpe, en español, un typewriter. Sí, una máquina de escribir. Una máquina de escribir. Me daba un libro y yo tenía que copiar 30 hojas. Después de ahí tenía que tocar piano 2 horas porque yo soy pianista también. Después de ahí a correr y después venía mi papá y le tenía que presentar todos mis resultados. Y me preguntaba, porque ok, ahora vamos a caminar. O en la cena, ¿qué aprendió hoy? Y le tenía que contar, la independencia fue el tal día, por favor no me preguntes porque ya se me olvidó. La independencia tal día, sabía que tal porcentaje de esto y esto y eso, y entonces él así. Y me leí su los padre libros. se aseguró que esas raíces no se perdieran y que usted Correcto. estuviera al tanto. Hay muchos guatemaltecos que sus hijos allá pues ya no saben Sí, español, por sí. ejemplo. Vienen algunos a Guatemala, otros no vienen, pero algunos ya no saben español, Sí, correcto. no están en contacto. En su caso, sus papás se aseguraron que siempre usted estuviera de alguna manera en conocimiento de lo que pasaba en Guatemala. Y es lo mejor que pudieron hacer, porque hoy tengo el privilegio y el honor de, número 1, estar con usted, señor Valdizán, y número 2, tengo ahora la conexión con mis hermanos y hermanas paisanos y paisanos, y les puedo no solamente hablar al pueblo guatemalteco, pero sino a toda Latinoamérica. Y por eso es la razón que yo me he cargado esta responsabilidad de venir a informar. Y si no hubiera sido por mis padres, específicamente mi papá, que fue duro conmigo, yo no pienso que estuviera con esta oportunidad de ahora hacer una diferencia a nivel mundial. Comúnmente viene usted a Guatemala a visitar a sus parientes, a su familia, y a va comer allá chuchitos. y a comer chuchitos y checas a la tierra de las checas, a San Marcos de Achela. ¿Qué más? Chela, claro que sí, sí, son muy deliciosas. Muy deliciosas, no me antoje. Comúnmente usted viene. Yo vengo generalmente a cada 3, 4 meses, tengo pensado venir otra vez de regreso en octubre. Me encanta venir, es tiempo de relajamiento, venir a Xela, a Río Blanco, a visitar a mi tío allá por Río Blanco, después voy a San Marcos, después voy a la capital. Solamente ayer estuve comiendo un elote riquísimo en la zona 1, en el Parque Central. Entonces, mis raíces con Guatemala están muy pegadas y a mí me encanta venir, me siento en casa. Mañana me tengo que ir de regreso a mi país, lo voy a extrañar, pero siempre con mucho cariño recordándolos y espero estar de nuevo pronto. Volviendo al caso de la migración y lo que está sucediendo. Bueno, con toda esta cantidad de guatemaltecos que puedan estar en una situación irregular en este momento en Estados Unidos, las personas que siguen pues tomando esa decisión de aventurarse a pesar de los peligros, ¿cómo se encuentran ustedes como abogados? ¿Con muchísimos casos, abarrotados de casos de este tipo? Yo me atrevo a decir que hay un abogado para unas 1,500 personas. Y por eso hoy día es difícil en Estados Unidos hablar con un abogado, porque muchos abogados solamente trabajan de 9 a 3 y de 3 cierran el teléfono, no quiero saber nada. ¿Son muchos los abogados que toman casos de migración? No son muchos, son pocos comparado a otras, como por ejemplo acusaciones criminales, ahí son más. Claro. Los abogados de inmigración no son tantos porque, en mi opinión, practicar inmigración es lo más duro, lo más complejo. Nuestras leyes en mi país, enormes, absolutamente enormes. Tiene que saber cuál visa aplica, cuál excepción y cómo escribir y también cómo alegar en ley federal. Entonces, no todos los abogados en Estados Unidos tienen la capacidad y la personalidad para ir a Corte Federal, entonces por eso muchos escogen algo más fácil.
Pero pues como mi papá me dijo, usted es de sangre guatemalteca y usted va a ir para adelante, entonces yo sí la tengo, en mi opinión, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya para finalizar, le voy a pedir que le hable a esos guatemaltecos que quizá en este momento están tomando la decisión de partir, pensándolo, meditándolo. ¿Qué le diría usted a ellos? Antes de pagarle a un coyote, tómese un minuto y infórmese, edúquense. Posiblemente una visa podría aplicar para ti. Está una visa de empresario, una visa de estudiante, una visa laboral. Y esas últimas palabras calzan bastante con lo que pasó en San Antonio. ¿Cómo tomó la comunidad allá esa tragedia que enlutó a muchísimos hogares guatemaltecos, por supuesto mexicanos también y de otras nacionalidades, pero fueron muchos los guatemaltecos también? Mis condolencias más profundas a las familias que perdieron un ser querido en esta tragedia, que no solamente movió a Estados Unidos y a Guatemala, sino todo el mundo. Es muy lamentable y muy triste, y por esa razón les digo, llámenme, escríbanme, para que usted no esté en una situación o usted un ser querido similar. Licenciado, muchas gracias. Le Un gran agradezco placer. mucho por haber estado con nosotros acá en Estado de la Nación esta noche. A todos ustedes, ¿qué les digo? Gracias como siempre por su preferencia, por su atención. Pasen una excelente noche.